Bien, pues vamos a partir un poco acerca de lo que hemos estado comentando acerca de Francisco de Goya y Lucientes y sobre todo tratar de entender un poco la idea que este gran artista estuvo planteando a través de todo su proyecto pictórico, que como hemos dicho va a estar fuertemente influenciado de la ilustración, de la modernidad. Será él uno de los más importantes admiradores del proyecto ilustrado, pero en un momento dado él mismo también se terminará cansando de este proyecto, terminará decepcionado, al igual que Beethoven, que aquí hay la similitud con él. Terminará con esta decepción finalmente ante este proyecto de la modernidad que nunca terminó de cuajar y que por el contrario, lejos de ello, lo único que trajo fue decepción al nuevo siglo, que como hemos comentado precisamente, dará pues esta etiqueta de decepción al siglo XIX. El problema con Goya, el gran problema es que hay muchos Goyas, por así decirlo. Sí, una persona que es multifacético, entra en distintas técnicas y todas las técnicas las domina. Em, es un solo personaje también, muy, muy, muy complejo. Un pintor que prácticamente pintó lo que quiso, pintó como quiso, y la crítica del siglo XVIII y del siglo XIX, bueno, el tiempo que le toca vivir, no lo va a amedrentar. Él simple y sencillamente seguirá sobre sus propias ideas, sobre sus propios fines y sobre sus propias necesidades pictóricas y toda esta cuestión. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que posteriormente a Goya, todos tratarán de atraer a Goya hacia sus filas. Los realistas dirán, Goya es realista, los simbolistas, los decadentistas, los surrealistas e inclusive los expresionistas serán, digamos, todos aquellos que consideren que Goya fue su antecedente más directo. También hay otro asunto importante que tiene que ver con algunas categorías que se han metido en el mundo del arte y que todavía las seguimos pensando como categorías estéticas per se. Lo pintoresco, lo patético, lo grotesco, lo melancólico. Todo eso es Goya. Sí, en cierta medida, pero la verdad de las cosas es que Goya finalmente podemos entenderlo a partir de su obra. Em, Habría aquí que matizar un poco en cuanto a que Goya es un gran pintor, un pintor que va a revolucionar el arte que se viene haciendo en España. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, dado que España viene con toda esta tradición religiosa que finalmente derivará de este misticismo, esta noción de religión, donde el arte va a ser fuertemente controlado, por un lado, por la iglesia y por otro lado, por la corte. El artista español no tiene mucha facilidad de movimiento y realmente Goya vendrá a revolucionar lo que se venía haciendo hasta ese momento. Hace una especie de cortocircuito con las formas ya establecidas, caducas del barroco español y que todavía seguían enseñándose dentro de las academias y los talleres españoles. Entonces, Goya viene verdaderamente a aportar una diferencia dentro de todo esto. Y será un hombre que, decíamos, no se va a dejar amedrentar por las críticas y tendrá un proyecto pictórico sumamente importante. Una persona que es fiel a sí mismo. Es un hombre libre, es un hombre falible, un hombre con sus fallas, y que se atreve a vivir realmente sin temerle al riesgo ni al error. Sus obras son así fragmentos de alguien que establece relaciones con los otros a partir de su propia relación consigo mismo. Habrá entonces una fidelidad a la vivencia propia que finalmente está ligada al reconocimiento y la expresión de nuestros estados afectivos, la angustia, la soledad, el silencio, el desgarramiento, la pasión, la fiesta, el placer, el dolor y las incógnitas indescifrables, de dónde, a dónde, por qué, para qué, de qué se trata, o como plantea Kant, qué puedo saber, qué debo hacer, qué puedo esperar. En Goya se conjuga la existencia y la razón, demonios interiores, sueños, cuerpo y concepto, temblor y temor, amor y desamor,
ternura y furia. Es un pintor que intuye no solo la idea existencial cargada de afectos e incertidumbres, y además es capaz de poner en jaque cualquier principio de identidad, pues incluir el placer y el dolor y el hierro significa que nos conozcamos o nos reconozcamos como individuos carnales y soberanos. Goya será el primero que va a poner en duda el proyecto de la modernidad, ese proyecto de la emancipación. Eh, a partir precisamente de estas representaciones que realizará en sus lienzos, en sus paredes, en el marfil, todo aquello que toque Goya. Eh, Finalmente, alguien que es creyente, esto como parte de toda esta tradición española, pero también estará en contra de el oscurantismo, el maniqueísmo, todos los aspectos terribles de la Iglesia católica, apostólica y romana, y particularmente la Inquisición. Entonces, Goya simpatizará con el proyecto de la modernidad en un principio, simpatizará con la Revolución Francesa hasta el momento de la llegada de los franceses a España, donde esto traiga como consecuencia la caída del régimen de los Borbones por un régimen napoleónico y del que Goya también realizará una crítica bastante fuerte. Em, de alguna manera, Goya es más cercano a lo popular también. Goya simpatiza con las ideas populares, está en contra de las supersticiones, está en contra de la ignorancia y que esta ignorancia genera a su vez formas de pensamiento mágicos, brujerías, etcétera, que también él pondrá de manifiesto en su propia pintura. Un tipo que será sarcástico en un principio, sórdido, pero que su proyecto pictórico se va haciendo cada vez más oscuro, por así decirlo, y con una búsqueda de algo muchísimo más introspectivo, donde pues lógicamente también el hecho de ser sordo pues ocasionará aquí algunas cuestiones importantes. Es un hombre que pertenece a la modernidad, es un ilustrado, sus amigos, sus mecenas, la gente con la que él trabajará, afrancesados todos ellos, hablamos de Jovellanos, Ceán, Cabarrús, Moratín, le hacen ver el sometimiento de los hombres que obedece a que aceptan sin tutelajes intelectuales o religiosos y renuncian a ejercer sus puntos de vista personales. La libertad exige atreverse a examinar la realidad y las creencias, no como lo dictan los maestros pensadores o las mayorías, sino de manera autónoma, según lo decida la capacidad de reflexión de cada uno. Conforme a ello, Goya establece sus derechos de réplica, pero lo hace en un país, España, cuyo acceso a la modernidad es obcecadamente impedido por el nacional catolicismo, compuesto por la monarquía, la iglesia y el ejército, los tres en uno. Es decir, la ilustración estará fuertemente ligada a toda la aristocracia, a la alta aristocracia, pero nunca terminará de permear, ni siquiera en los ámbitos intelectuales de palacio, en la forma de pensamiento del pueblo, ni mucho menos en la cotidianidad de España. Ante esto se va a encontrar Goya justamente. Y como se ha comentado también, hay toda esta cuestión en la que la modernidad se empieza a plantear como un proyecto emancipador, un proyecto de libertad fallido, que el propio Goya, a finales del siglo XVIII, una pequeña parte del siglo XIX, pondrá en tela de juicio, decíamos, y lo va a cuestionar desde la pintura misma. Aquí hay que tener en cuenta que la pintura se va a convertir, la pintura en general, se va a convertir en bastión de lucha ante los poderes totalizadores, el arte en general. Una de las características fundamentales del arte es esto, precisamente, luchar ante estos totalitarismos, estas autocracias y mostrar la diferencia desde el arte mismo, desde la especificidad del arte. La pintura, pues, de Goya será diversa, será discontinua, el pincel en Goya dejará huellas del tiempo histórico y no tiene inercia, pues tiene que ser creada.
La creación, nos advierte Goya, es igual al transcurrir de la naturaleza, algo sin porqué, silvestre, espontáneo, fugaz. No cabe en el corsé estrecho de los límites impolutos. Él parte de la relación personal sensorial, que rinde tributo al inacabado. Se dirá de Goya, su obra es inacabada, su obra es pastosa, es sucia, y Goya es seguro en cuanto a esto precisamente. Tiene un encuentro con la obra de Rembrandt y este encuentro con Rembrandt modificará en cierta medida, o moldeará más bien dicho, la forma en la que Goya estará pintando de borrones, de empastes, de luminosidad, de una intención casi inacabada precisamente, que será uno de los elementos fundamentales de la pintura de Goya. Decían los académicos de entonces, Goya deja de lado las bases geométricas de la pintura y no sabe terminar un cuadro. Y el pintor dirá, un cuadro que consigue el efecto adecuado está ya terminado. Y la crítica seguirá, su pintura es un maestro inigualable en cuanto a defectos de ejecución, no digamos su dibujo, mal hecho, rudimentario, escandalosamente incorrecto, y el colmo, no entiende de detalles, ya que solo le preocupa el efecto total. Resulta difícil tomar en serio a un autor, un pintor que es prácticamente autodidacta, eh, en lugar de alguien que deja los cuadros con una intención de que quedan acabados. Goya dirá en algún momento, yo no he tenido otros maestros que la naturaleza, Velázquez y Rembrandt. Goya conoce a Velázquez en sus estancias en el palacio, conoce la obra, particularmente el Velázquez de las Meninas, será justamente el que le dará a Goya la línea por donde él justamente tendrá o querrá caminar. El último Velázquez es el maestro indiscutible. Le corresponde el mérito en primer lugar de haber liberado a la pintura de la servidumbre de la arquitectura y la escultura, liberación que da pie a una propuesta plástica forjada sobre valores atmosféricos y de color, sustentados a su vez en la luz física y particular, en la perspectiva aérea, en donde no solo el espacio, sino también los cuerpos y las cosas pequeñas estriban en un espacio, en un espacio que es el lienzo, dentro de una idea pictórico-visual. La diferencia de la pintura de Velázquez estriba en haberse sabido librar de las entidades metafísicas ajenas al tiempo y el espacio terrenal. Con Velázquez, lo invisible baja del cielo a la tierra, en tanto que ya no queda remitido a una dimensión trascendente, oculta o absoluta, sino que por el contrario, resulta identificado con la dimensión abierta e inaprensible que albergan las cosas, por insignificantes que sean. Ese es el Velázquez que conoce Goya, particularmente el Velázquez de la pincelada colorida, que construye a partir del color. Y esto justamente será parte fundamental de la obra de Goya también. Dentro de los aspectos importantes que hemos venido comentando, es este proyecto que realiza Goya a partir de la idea del autorretrato. El autorretrato se volverá pues una especie como de diario, de introspección, que también probablemente, como en el caso de Rembrandt, le funcionará como para poder ir adentrándose en aspectos técnicos que luego utilizará posteriormente en obras siguientes. Y lo vamos a ver básicamente en estos primeros autorretratos que realiza no solamente dentro de la pintura misma, como estas piezas al óleo. Veíamos este autorretrato de 1773, donde se ve un Goya todavía muy joven, un Goya con cierta mirada, estilo durero, tanto inacabado, sí, porque el proyecto de Goya lo tiene muy claro desde muy joven. A este Goya de 1790 aproximadamente, donde ya vemos un pintor seguro de sí mismo, un pintor que observa al espectador en el acto de pintar, que es otro de los aspectos fundamentales con esto. Entonces, justamente también dentro del grabado y dentro de otras obras como este autorretrato de tinta china o el grabado de las de lo que son los caprichos, que justamente este que observamos aquí, y lo comentaremos un poco más adelante, muestra a este Goya que además, curiosamente, no está vestido a la usanza aristocrático, sino a la usanza burguesa. He comentado hace un momento que Goya es mucho más afín en realidad al pensamiento
al pensamiento burgués, al pensamiento del pueblo, muchísimo más que al pensamiento aristocrático, aun cuando Goya se sabe mover en las altas esferas de la aristocracia. Eh, como pintor de la corte, como pintor de Carlos III, Carlos IV y en un momento dado también del propio Fernando VII. Entonces, vemos pues cómo va cambiando, cómo va mostrándose en diferentes momentos de su vida. Y podríamos hablar básicamente de cuatro etapas en Goya. La primera de ellas es una etapa de formación, una etapa donde en realidad hay poco que decir de esta época. Goya mismo comenta en algún momento de lo que he hecho no se diga nada, porque precisamente esta época en la que Goya trabaja, todavía vemos cómo va buscando su voz, un pintor que se va haciendo, que vemos cómo va desarrollándose, cómo va trabajando su paleta, y donde también ya será él fuertemente cuestionado por el asunto del empaste y la forma en la que él trabaja diferentes elementos. Se puede notar algunos puntos en los que podemos observar la cercanía con la pintura tradicional española, con este barroco español, donde se ven restos de Murillo, se ven restos de Velázquez inclusive, pero dentro de esta tendencia mística muy dada del barroco español. Y esto, lógicamente, a partir del aprendizaje que en un momento dado el propio Goyo tendrá con respecto al arte de la pintura. En algún momento dado será el alumno de Francisco Bayú y se casará posteriormente con su hermana María Josefa en 1773. Sin embargo, lo cierto es que Goya no es cercano a los Bayú. Bayú es un académico quien le dirá a Goya los errores que considera que está incurriendo y todo lo que él está haciendo de acuerdo a lo que los cánones dictan que no se debe hacer. Entonces, este será el camino que seguirá Goya. Lógicamente, Goya tendrá una fuerte influencia del rococó, sobre todo a partir del uso del color, muy, muy colorido finalmente, y, y que va a estar, digamos, también fuertemente relacionado con la vida de palacio. En cierta medida va a estar cercano a esta estética del rococó, sobre todo con los pintores ingleses, Hogarth, Reynolds, Gainsborough, mucho con los franceses, Watteau, en cierta forma Fragonard, con los italianos Corrado, Tiepolo, y posteriormente a esto, el propio Goya será una fuerte influencia para los pintores románticos, tales como Géricault, como Delacroix, como Friedrich y Turner. Pasará una estancia en Venecia y esta estancia le abrirá los ojos a la pictoricidad que tiene justamente la pintura veneciana. Es interesante cómo muchos de los grandes artistas, los que hacen aportaciones importantes, hablo de Velázquez, hablo de Rubens, de Lacroix, el propio Goya, empiezan justamente desde el conocimiento de la pintura de Venecia y viene el boom, justamente esta liberación completa del color. Vamos a comenzar a ver un Goya más interesante precisamente a partir de 1774, cuando entra como maestro de tapices de cartones para la Real Fábrica de Tapices, donde realizará obras bastante interesantes y donde él realizará los bocetos que posteriormente se convertirían en tapices para la casa de Carlos III. Un asunto interesante aquí es que el propio Goya termina molesto porque los bocetos eran modificados, él prácticamente ponía los colores y las formas que él cree que fueran trabajados, y cuando pasaba a los pintores que realizaban ese tipo de trabajos, ellos lo corregían de acuerdo a los cánones establecidos dentro de los aspectos académicos. Esto le traerá problemas finalmente con gente de mayor rango, el propio Bayeux inclusive, pero va a realizar obras que son sumamente importantes. En un sentido decorativo sí, pero al mismo tiempo ya podemos observar en Goya esta vitalidad y esta muestra de la cotidianidad
pero con un ojo también muchísimo muy crítico. Todavía no vemos aquí al Goya de la corte, pero ya empezamos a ver este ojo crítico fundamental dentro de todo esto. Buenos ejemplos, el baile de las orillas de Manzanares, el quitasol, precisamente, obra que además muestra estos colores de orden rococó, brillantes, apastelados, escenas aristocráticas, las majas, los caballeros, en este sentido nacional español fuertemente mostrado aquí con aspectos de perspectiva y diagonales perfectamente marcados. Y muy interesante la manera en la que Goya trabaja cada uno de los elementos, la mirada de la mujer observando al espectador y la mirada del joven observando a la mujer, ¿sí? Cubriéndola del sol precisamente. Goya comienza ya a mostrar cartones sumamente interesantes, ¿sí? Pero donde comienza a ver a los cortesanos, a los mendigos, a las majas, los bandoleros, accidentes laborales, aspectos de la vida cotidiana, bailes, romerías, historias sacras, apariciones de lo demoníaco, todo esto finalmente con esta mirada crítica, como podemos ver, por ejemplo, en esta pieza de la gallinita ciega, un juego infantil finalmente, pero es una crítica al mundo cortesano y a los juegos cortesanos. Hacer la corte viene precisamente de este juego de palabras, donde además involucra un aspecto meramente sensual, sexual, y donde se hace esta especie de complicidad en la que el hombre ya tiene previamente identificada a la mujer para poder posteriormente tener sus favores. Es decir, estas escenas cotidianas, escenas de la primavera, las floreras, una pieza fundamental como será la vendimia o el otoño, donde podemos observar aquí a estos personajes comprando y vendiendo la vid y otros por acá a lo lejos, que esa es una de las primeras aportaciones interesantes en el aspecto del trabajo, en el momento de estar recogiendo precisamente la vid para la venta. Dos escenas que se complementan, pero que dan un orden sumamente interesante a estas composiciones y que el mismo rey acabaría volteando a ver y diría, este pintor tiene algo que decir y sería llamado posteriormente a la corte. En un momento dado, vamos a ver obras como esta, El Cacharrero, donde podemos observar de nuevo este juego entre la aristocracia, por un lado, que va en sus grandes carruajes, y por otro lado, el fulano vendiendo sus cacharros finalmente, en esta cuestión de ir a ver la cotidianidad y estos juegos y estos paseos de la gente de la corte. Igualmente las romerías, las fiestas, los juegos de los pueblos, a cuestiones un poquito más sórdidas, como esta nevada o el invierno, donde podemos observar estos personajes que se cubren, van de cacería, van de regreso. De hecho, podemos ver el burro cargando el producto de la cacería, pero además lo sórdido que resulta a su vez el clima ante el paso de estas personas que van apenas cubriéndose ante la fatalidad de todo esto. Piezas como estas que hemos comentado, que están fuertemente ligadas a estos juegos de la corte, con muñecos, con personas, donde también existe, decíamos, esta fuerte relación de lo sensual como un elemento importante dentro de la factura de Goya y con una carga también simbólica, crítica, pero también en cierta medida bastante irónica, que será la primera mirada que observáramos en Goya. Eh, Parte de esto lo veremos en estas praderas de San Isidro, estas romerías donde se junta el pueblo con la aristocracia, lógicamente con la separación de vida, pero donde nos ofrece siempre una intención de movimiento, escenas animadas, sea moviendo el abanico, sirviendo una copa de vino, como podemos ver por ejemplo en esto. Dirá Goya a Zapater,
Los temas son muy difíciles y me dan mucho trabajo, sobre todo la pradera de San Isidro, ambientada en la festividad del Santo, con todo el alboroto que suele reinar en estos eventos. Aquí lo que vemos es una fiesta de color, la cual es clara en estos cartones. Pone de manifiesto, tengámoslo presente, a un pintor desenfadado y libre que busca sin denuedo realizar una pintura sin límites, pincelada suelta, rápida, plena de espontaneidad y sumamente expresiva. Unos toques de color, un par de pinceladas que emergen como por arte de magia, procesiones, grupos concentrados populares. Vamos a ver a un Goya mucho más cercano a una fluidez del rococó, pero sin la frivolidad que éste tiene en otros lugares. Aquí vemos un Goya, pues, capaz de observar y representar la cotidianidad precisamente dentro de todo esto. Posteriormente a esto, Goya va a ser elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Y esto lo convertirá pues también en un miembro prominente dentro del mundo cultural español y por tanto entonces va a convertirse en vicerrector de pintura y por fin en 1795 en director de pintura de la Academia de San Fernando. Precisamente en uno de los informes que realiza en 1792, escribe Goya, no hay reglas en la pintura y la opresión u obligación servil a hacer estudiar o seguir todos un mismo camino es un gran impedimento a los jóvenes que profesan este arte tan difícil. No puedo dejar de dar otra prueba más clara. De los pintores que hemos conocido de más habilidad y que más se han esmerado en enseñar el camino de sus fatigados estilos, según nos han dado a entender, ¿cuántos discípulos han sacado? ¿En dónde están esos progresos, esas reglas, ese método? Señor, yo no encuentro otro medio más eficaz de adelantar a las artes, ni creo que lo haya, sino el de premiar y proteger al que despunte en ellas, el de dar mucha estimación al profesor que lo sea, el de dejar en plena libertad correr el genio de los discípulos que quieran aprenderla sin oprimirlos, ni poner medios para torcer la inclinación que manifieste a este o aquel estilo en la pintura. Y resulta además sumamente interesante este comentario como un director o vicerrector de la academia, dado que la enseñanza de la pintura en aquel momento se realizaba precisamente copiando modelos y permitiendo poco la libertad y la libre creatividad justamente de los estudiantes. A partir de aquí, Goya se convertirá en retratista, se convertirá en pintor de Carlos III, en 1799 se convertirá en pintor de cámara de Carlos IV. Esto lo que va a traer como consecuencia es que Goya comience a recibir encargos y su vida económica pues se mejore notablemente. Además, por supuesto, con los amigos ilustrados que tiene que lo protegerán y ellos mismos, como la familia Osuna que vemos aquí, con una muy fuerte carga rococó, por supuesto, pero donde vamos a tener precisamente esta intención de mostrar a los personajes tal cual son. Y dentro de estas piezas vamos a ver el uso de pelucas, el uso de estas estéticas muy dadas del rococó, escenas costumbristas, retratos como este de Carlos III con su perro en un aspecto de cacería, muestra dignidad precisamente dentro de esto. Y por otro lado, la pintura que hace o las pinturas que hace sobre la duquesa de Alba. Mucho se ha hablado sobre estos amoríos que pudieran haber existido entre Goya y la duquesa de Alba. Y lo cierto es que no hay mucho por donde se pueda uno agarrar para esto. Esos son como habladas e historias que han surgido y han dado lugar a de títulos cinematográficos, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay ciertos aspectos que valdría la pena matizar aquí y que bueno, desafortunadamente no se alcanza a percibir demasiado en estas diapositivas. Si se observa con cuidado y tenemos la oportunidad de ver esto en grande, nos vamos a dar cuenta que la duquesa en ambos está señalando, pero particularmente aquí, lo que señala justamente en la parte de los pies es el nombre solo Goya. No, insisto, no se alcanza a ver aquí, pero eso es lo que dice allí, solo Goya. Y esto se ha tratado de interpretar como una manera en la que la duquesa de Alba, ella misma,
se plantea como la amante o propiedad, pues, de Goya. Es probable que haya sido más bien un ardid de Goya, ¿sí? Pero el punto aquí es de que será Goya quien tenga una fuerte relación con estos aristócratas, ilustrados en su mayoría. Particularmente el caso de la duquesa de Alba es bastante interesante. Esta mujer además funge algo así como doble espía, es una mujer que se mete en aspectos muy peligrosos de la vida política cortesana y que parece termina en su asesinato. No hay mucha claridad, insisto. El punto es que cuando ella muere, parece que por la noche tiene vómitos y una serie de síntomas que indican que pudo haber sido asesinada. Hay quien afirma que dentro de los sospechosos de la muerte de la duquesa pudo haber estado el, digamos, primer ministro de la mano derecha del rey Carlos IV, que era precisamente Manuel Godoy. Los retratos de Goya muestran a las personas tal cual son, vemos un cambio en la manera de representar, empezamos a ver una pintura un poco menos colorida de lo que veníamos viendo en esta época rococó, muchísimo más cercano a la estética neoclásica, que también comienza a llegar a partir de las modas imperantes en otras partes de Europa, pero lógicamente serán sus amigos como Moratín, como Jovellanos, los que serán allí precisamente representados, retratados por Goya. El propio Carlos IV o su hermosísima esposa María Luisa de Parma, a la cual, por cierto, también en otro cuadro de Goya se le ha retratado como una especie de bruja. Por cierto, cabe señalar que María Luisa era específicamente la persona que llevaba el control de España junto con su amante, quien veremos un poquito más adelante, que es Manuel Godoy. Por otro lado, eh, llega a captar estas ideas de melancolía, de tristeza, no sé, como de incertidumbre, por así decirlo. Y lo vamos a ver precisamente, por ejemplo, en este retrato de la condesa del Chinchón, quien muy joven, y lo podemos observar en su rostro, es obligada a casarse justamente con este hombre, Manuel Godoy, que hemos estado mencionando varias veces. Pero sin duda alguna, una de las pinturas más interesantes de este periodo es justamente la pieza de la familia de Carlos IV. ¿Sí? Una obra bastante interesante, sobre todo en un sentido composicional, entendiendo que la gran influencia de esta pieza son las meninas. ¿Sí? Al propio estilo de Velázquez, Goya se autorretratará nuevamente en el acto de pintar, pero a diferencia de Velázquez, aquí no vemos esta idea en la cual queda esta incertidumbre si están o no están los reyes, si es el retrato, si tiene que ver con un aspecto de las miradas, las perspectivas, los ángulos, sino que más bien está fuertemente ligado a un retrato de familia donde Goya se va a poner en un sentido de mirarse más bien como un espectador más, como un cronista que está mostrando la realidad del pueblo español. En este caso, composicionalmente, nos queda María Luisa exactamente a la mitad del lienzo, lo cual le dota de mucho mayor protagonismo. Podemos observar la mirada de esta mujer, sabe quién será, pero que está volteando justamente a ver a María Luisa, mientras que acá también se genera esta especie de triángulo que nos lleva precisamente al punto de fuga donde María Luisa es la protagonista de todo esto. Al mismo tiempo, jerárquicamente hablando, el peinado de María Luisa sobrepasa la cabeza del rey, lo cual tiene una implicación jerárquica simbólica muy importante. Quiere decir aquí que realmente quien gobierna, quien lleva el poder, no es el rey está aquí, pero el rey se ve bonachón, se ve buena onda, como lo podemos observar aquí justamente. Por otro lado, lo que podemos ver más bien es que el rey prácticamente es un consorte, un satélite de la reina, la familia inclusive, y esta separación que se da por los mismos niños, pero que termina aislando la figura de María Luisa. Se cuenta, por ejemplo, que cuando Goya hizo este retrato de 1799, la reina fue a quejarse directamente con el rey porque Goya la había pintado muy fea.
Y bueno, pues Goya tampoco hacía milagros. Lo cierto aquí entonces es que esta pieza, insisto, muy al estilo de Velázquez, también va a tener esta fuerza política donde, decíamos, Goya se pondrá como un cronista, como un observador, que está finalmente pintando la verdad, la realidad, de acuerdo a lo que su mirada le impone. Vemos aquí otro personaje muy importante que es Fernando, en aquel momento el infante. Posteriormente, eh, convertido en rey y posteriormente encarcelado por Napoleón Bonaparte y que tomará el nombre de Fernando VII. De esta misma época vamos a tener justamente otras obras fundamentales, conocidísimas, que de hecho le llegan a ocasionar ciertos problemas con la Inquisición. No hay mucha claridad de dónde o quién sería la persona que solicita esto. Hay algunas teorías que dicen que es la mismísima duquesa de Alba retratada. Algunas ideas plantean que se trata del cuerpo de la duquesa con el rostro de su sirvienta, dado que Goya se había molestado muchísimo con ella por su frivolidad y su cambio de amantes muy notoria y seguidamente. Además, cabe señalar que entre las dos piezas hay una diferencia de alrededor de 2 años, o sea, no son piezas que se hayan realizado una tras otra. Eh, es como un prototipo que plantea Goya y que vuelve a realizar primero vestida, luego desnuda. Las miradas son ligeramente distintas, los rostros son ligeramente distintos y la posición también se modifica ligeramente. Aquí precisamente lo que vamos a notar es una línea muy suave, un contorno perfectamente delimitado a partir de una estética meramente neoclásica, muy suave la pincelada, una pincelada muchísimo menos pastosa que bueno, lógicamente si vemos el acercamiento podremos darnos cuenta que efectivamente sí hay como estos puntos de pastosidad que dotan de mucha vitalidad a las obras. Por cierto que Godoy, este personaje que hemos mencionado varias veces, tenía estas piezas en su cuarto, bueno, en un cuarto, una cámara secreta, que solamente podían acceder las personas muy cercanas a Godoy y fuera de los ojos de la Inquisición. Había comentado hace un momento que la Inquisición en general controlará muchísimo al arte y dentro de ese control es poco dada al desnudo femenino. Ahora bien, eh, Godoy lo que tenía era un sistema de espejos y palancas muy perverso en el que él movía una palanca y a partir de este movimiento lo que hacía era, primero mostrando a esta mujer vestida, movía la palanca y parecía que de pronto desaparecía la ropa, perdón, desaparecía la ropa. Entonces era un juego perverso que le daba mucha gracia a Godoy. Hay quien afirma que esta pieza, particularmente la maja desnuda, pertenecía a la duquesa de Alba y cuando ella muere, los bienes son incautados por Godoy y él posteriormente los va a tener. Aquí por otro lado, se piensa que en realidad la mujer allí retratada era una de las amantes de Godoy y que él se tenía esta cuestión de esparcimiento y broma para con sus amigos. Aquí está Manuel Godoy justamente, quien será amante de la reina y además quien prácticamente esté llevando el gobierno español napoleónico, pro-francés y todo esto, pero que finalmente también es hecho a un lado con la llegada de Napoleón Bonaparte a España. Vemos aquí un retrato de Fernando VII, quien será nombrado rey por Carlos IV a partir de una disputa que tendrá justamente con Napoleón Bonaparte. Napoleón llegará a España con la intención de solicitar el permiso a Carlos de poder utilizar el Canal de la Mancha para una batalla naval contra los ingleses. Las diferencias que hay entre Fernando y Carlos se dan justamente antes de todo esto y aprovechan la llegada de Napoleón para tratar de quedar bien con el emperador de Francia y obtener su favor. Napoleón, lejos de simpatizar con cualquiera de los dos, decide que no son aptos para gobernar y, por tanto, entonces obliga a Carlos IV a dimitir en favor de Fernando, quien será llamado Fernando VII, pero también
poco después de esto, Carlos es exiliado y por otro lado, Fernando es enviado a la cárcel. Esto traerá otras consecuencias, que será precisamente el inicio de la independencia de España en contra del gobierno francés. Y por tanto también esto estará fuertemente ligado a a toda esta justa insurgente que se dará en la Nueva España, no necesariamente para liberarse del yugo español, sino más bien para liberar a la Nueva España de los impuestos que estaban siendo ahora obligatorios para criollos y peninsulares, para solventar las batallas de Napoleón Bonaparte. Dado todo esto, Fernando VII se convertirá, obtendrá el mote, más bien dicho, de el deseado. Eh, Se cuenta que cuando Miguel Hidalgo hace su famoso grito en Dolores, una de las cosas que él arengó fue precisamente viva Fernando VII, en esta intención de pedir por el retorno del verdadero y legítimo rey de España, a quien durante todo este periodo se le conocerá precisamente como el deseado, debido a esta idea de solicitar, de pedir por el retorno de quien se considerara legítimo rey. Sin embargo, el reino de Fernando VII es un gobierno realmente autoritario, anti-ilustrado, por supuesto, y más aún comienza a perseguir a todos aquellos que originalmente habían ayudado a su retorno de nuevo al reino. En fin, el punto aquí es que en un momento dado, ya Goya como académico logra también empezar a tener algunos encargos más importantes como este Milagro de San Antonio de Padua, en el cual justamente hará uso de muchos de los recursos que él viene trabajando. Sin embargo, nuevamente, no termina de gustar, los monjes de San Antonio de Padua no gustan realmente de la obra, se les hace tosca, se les hace demasiado empastada y todo esto, y con todo y este tipo de situaciones, la obra pues resulta ser una de las piezas más emblemáticas y más interesantes en todo este contexto goyesco. Por otro lado, habría que mencionar también una de las piedras angulares de la producción de Goya, que es justamente los caprichos. Es una de las cumbres más importantes en todo este catálogo que habría que platicar, y sobre todo que en cierta medida también provocará rechazos en muchos de los que llegaron a ver esta obra. Particularmente la Inquisición volteará a verlo y solicitará al mismo Goya que estas piezas sean retiradas de la venta, eh, o tendría que atenerse a las consecuencias. Eh, la palabra capricho se refiere en todo caso a la inventiva, la creatividad misma del pintor, en este caso, dejado completamente a su albedrío e imaginación. El concepto o idea, dice el Diccionario de la Lengua de 1780, el concepto o idea que alguien forma fuera de las reglas ordinarias y comunes, y las más de las veces sin fundamento ni razón. En las obras de música y de pintura es lo que se ejecuta por la fuerza del ingenio más que por la observancia de las reglas del arte. Llámese también fantasía. Y de hecho, el nombre capricho será empleado en múltiples ocasiones justamente como sinónimo de fantasía, dejado a la fantasía, al capricho del autor. Y sí, finalmente es lo que vamos a tener aquí. Son caprichos, son estas puestas en escena de las ideas de Goya, en gran medida subversivas inclusive, pondrá de manifiesto muchos de las cosas que considera fuera de lugar de las instituciones, de la aristocracia, del clero, de la forma de educar, etcétera. Es una de las piezas fundamentales del arte moderno, cuya enseñanza es justamente es la libertad. Ahora bien, resulta por demás pensar también el hecho de que haya llamado caprichos a toda esta serie, y como lo hará después en sus disparates,
cuando uno de los aspectos fundamentales de la modernidad es pensar mucho más en la idea de la razón como elemento único de generación de conocimiento, de pensamiento, ante la inventiva y la imaginación y el libre albedrío, la idea de una facilidad de creatividad que está mostrando el artista, lejos de una cuestión racional, por así decirlo. Sin embargo, sí lo hay. Sí, hay mucho de reflexivo detrás de esas piezas. Son piezas sumamente pensadas y además muy trabajadas a partir de elementos también sumamente fundamentales. Habría que partir aquí que realmente Goya se está jugando en cierta medida el pellejo en todas estas piezas, que van, decía yo hace un momento, de la crítica a la aristocracia hasta la crítica de las supersticiones. Piezas como esta que estamos viendo aquí, que es Tú que no puedes, que a mí me parece una pieza que además funciona todavía hasta nuestros días. Habría que pensar, por ejemplo, quién carga a quién, que sería uno de los aspectos principales. ¿Quién está cargando a quién? ¿Es el pueblo quien carga a las clases gobernantes cuando debiera ser al revés, que ellos debieran trabajar para nosotros? Pónganle aquí nombres de partidos políticos a estos personajes y la verdad es que sigue funcionando sin ningún problema. Nombres de personajes de gobierno, diputados, gobernadores, presidentes, lo que ustedes quieran. Pero aquí hay esta fuerte crítica a la forma de gobernar y todo esto. Y uno de los más importantes de los caprichos era justamente este, que se conoce con el nombre de El sueño de la razón produce monstruos, que es, me parece, una de las piezas angulares de toda esta serie. Originalmente iba esta a ser la pieza con la que abriría la serie de los caprichos. Sin embargo, él comienza con el autorretrato que ya habíamos comentado en un principio. En esta pieza, por ejemplo, ya habíamos comentado que Goya se va a autorretratar no como el aristócrata que está viviendo en palacio y gozando de la fama de ser maestro, de ser pintor de la corte. Aquí Goya se va a retratar como un burgués, como alguien del tercer estado, en un sentido completamente antiaristocrático, y además mira de soslayo, mira de reojo al espectador. En el texto que acompaña a esta pieza, probablemente escrito por Goya, y no queda muy claro quién escribe muchos de esos textos, se dice, aquí vemos a un Goya malhumorado, incluso enfermo, porque también es cierto que para ese momento Goya ya estaba, o si no es que ya había perdido el oído, queda completamente sordo y él se comunica básicamente leyendo los labios. Es una cosa que aprende y lo hace sin mucho problema. Ahora, el asunto aquí es que en esta edición, en este autorretrato que se hace, lo que vamos a notar es un Goya soberbio, un Goya orgulloso, ¿sí? Que no está en el acto de pintar, pero hay un punto importante. En el texto dice, Francisco de Goya y Lucientes, pintor. Es decir, aquí hay una autorreferencialidad a la actividad que hace Goya, una autorreferencialidad precisamente a la noción del pintar, no en el acto en sí, pero sí como él se autorretrata y se autodefine y se autorreferencia precisamente a partir de la idea de que él es el pintor. Esto dotándole además de la importancia que tiene dentro de todo este aspecto social en el que él está viviendo. Aquí vemos a un Goya satírico, un Goya completamente irónico, pero al mismo tiempo también habría que pensar que esta ironía no le quita esta crítica, digamos, fuerte, sardónica inclusive. Eh, Vemos a un Goya con un ojo sumamente crítico y que va a poner de manifiesto muchas de sus ideas. Desafortunadamente en esta presentación no hay muchas imágenes de toda esta serie, pero sí nos da una buena idea del trabajo que realiza dentro de esto. Goya manda a hacer las piezas, él las esboza, las trabaja y manda después con la persona que hace las planchas, manda a realizarlas para después
que éstas se impriman. Goya ya está poniendo de manifiesto además el fracaso hacia dónde se está moviendo la modernidad. Y, y precisamente desde la misma noción de las instituciones que están gobernando, decíamos, el clero, la escuela, el arte mismo inclusive, como vamos a ver posteriormente. Un detalle interesante respecto a los mismos caprichos es que todos ellos tienen de puño y letra de Goya algunos textos que delimitan el título de cada una de las imágenes, dentro de esta crítica sardónica que yo he estado mencionando. Pero justamente habría que pensar en la obra de Goya, de Ortega y Gasset, en el cual este filósofo dice y otra vez que en España no hay cabezas y por lo tanto el pueblo vive por sí mismo y desde sí mismo, sin modelos superiores. Y curiosamente termina haciendo una crítica muy fuerte precisamente a la manera en la que Goya escribe, sin tapujos, con ortografía, con faltas de ortografía y, y francamente de una forma muy popular, por así decirlo. Vulgar sería la palabra tal vez adecuada, de vulgo. Escribe Ortega y Gasset. La verdad es que la obra de Goya no germina nunca en la inteligencia, o es vulgar oficio o es videncia de sonámbulo. Y ahondando todavía más en estos juicios que hace Ortega y Gasset, que me parece uno de los filósofos más importantes de la lengua española, dice, torpe y bruto, inculto y casi analfabeto. Algo que olvida Ortega y Gasset es que realmente Goya se forma en la Universidad Española, que es la tertulia. Lo que no puede soportar Ortega y Gasset es justamente las faltas de ortografía de este pintor aragonés. Goya no es una persona que surja de las filas de las altas esferas, es una persona que viene de abajo y se va formando poco a poco también. Es un hombre que ve el mundo a partir de donde él está parado y de allí comienza a hacer su propia interpretación del mundo, de esta sociedad moderna. Cuando el pueblo se entera de el derrocamiento del reino de Carlos IV, el encarcelamiento de Fernando VII y sobre todo la imposición de José Bonaparte, alias Pepe Botella, por el problema de alcoholismo que tenía, como nuevo rey de España, esto es a partir decía yo, de esa imposición que realiza Napoleón Bonaparte, eh, surgirá justamente esta justa revolucionaria, justa de independencia, en contra de este nuevo gobierno afrancesado. Goya, que es un liberal, finalmente, simpatiza con lo mejor de la Francia ilustrada. Sin embargo, siendo español, él no va a aceptar el yugo de la imposición francesa. En algún momento, como plantean en una novela histórica mexicana, donde se dice ¿quién nos libertará de nuestros libertadores? Si se pensaba que los franceses llegarían y liberarían al pueblo y crearían una idea de república similar a la que estaba ocurriendo en Francia. Sin embargo, esto no termina de llegar. Napoleón Bonaparte va a imponer una nueva forma de gobierno monárquico meramente a partir de su idea de imperio, y en todo caso, los españoles se van a defender como pueden, simplemente con machetes, con cuchillos, con palos y a la manera en la que lo puedan realizar. Entonces, la invasión napoleónica se da justamente en 1808 y estamos hablando además de 2 años antes de que comience la guerra por la independencia de México. Entonces, Goya empezará una serie de trabajos muy importantes relacionados precisamente con todas estas cosas. Esto es de inicio lo que serán los desastres de la guerra y lo que son los dos cuadros fundamentales de esto, que son la batalla del 3 de mayo o los fusilamientos de Moncloa y la pieza anterior a esta que es la batalla del 2 de mayo o la carga de los mamelucos, que vamos a comentar un poco más adelante. El punto con esto es que se va a desatar el hambre, la destrucción y el derramamiento de sangre
en el que vamos a ver franceses matando españoles, españoles matando a franceses, y vamos a ver aquí filias y fobias que van a ser cada vez más marcadas y que llevarán precisamente a una de las series más emblemáticas también, que es justamente Los desastres de la guerra, que tiene esta fuerte carga de, otra vez, de este ojo crítico, en lo cual Goya realmente va a hacer ver lo difícil que es la manera en la que se da la guerra. Y aquí no importa realmente que sean personas cercanas, digamos, amigos, enemigos, quién ataca, quién es el bueno, quién es el malo. Al final de cuentas son seres humanos matando seres humanos y en todo caso que traerá consecuencias también bastante fuertes en tanto lo que va a ocurrir respecto a el mundo del arte también. Habría que plantear aquí precisamente que Goya va a tomar un partido por el margen y la diferencia, por lo heterogéneo, por el saber inconcluso. La propuesta se mantiene vigente de aquello que hay que examinarlo, removerlo y todo sin excepción y sin miramientos. Eh, Esto es justamente lo que Goya va a poner de manifiesto dentro de todo esto. Goya cree en la libertad de los hombres y la libertad entre los pueblos. Su obra plástica es la mejor muestra de que se le puede hacer frente a los órdenes monolíticos basados en programas políticos, fórmulas de conocimientos inapelables. Y si algo intenta Goya es poner freno al saber paranoico y la violencia apocalíptica manifiestas de luchas fratricidas y guerras sin cuartel. Aquí, en los desastres de la guerra, lo que vamos a ver son las atrocidades cometidas por los ejércitos imperiales de Napoleón. Va a ser una denuncia concreta, dirigida en contra de la invasión francesa y sus legitimaciones. De ahí el título genérico, los desastres de la guerra. Lo interesante de esto también es que estos desastres de la guerra no los vamos a pensar nada más en función de lo que ocurre dentro de España, sino también en todo tipo de guerra, incluso hasta nuestros días. Muchas de estas imágenes que vamos a ver en los desastres de la guerra se repiten y se repiten constantemente, incluso en nuestras noticias actuales. Habrá que pensar aquí en la guerra de palestinos contra judíos, contra israelíes. Habría que pensar en estas escenas de los niños palestinos destrozados por bombas que de repente los judíos mandan a, a Palestina. Habría que pensar en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial o, sin ir más lejos, en las atrocidades ocurridas en Ayotzinapa. Entonces, estamos hablando aquí de 85 estampas, básicamente dibujadas inventadas, dice el texto escrito del mismo Goya, que dice: fatales consecuencias de la sangrienta guerra en España, como una parte, y otros caprichos enfáticos de 85 estampas inventadas, dibujadas y grabadas por el pintor original, don Francisco de Goya y Lucientes. Los desastres de la guerra son, en realidad, 82 estampas, realizadas entre 1810 y 1815. Goya solo publicó 3 ejemplares. Uno de ellos fue regalado a Agustín Sean Bermúdez, donde pone este título, Faltas, consecuencias, bla, 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 bla. En 1862 las adquiere la Real Academia de la Lengua de San Fernando y por fin en 1863 hubo una edición pública. El escenario de las estampas es unívoca. España, la brutal invasión napoleónica, la guerra de liberación e independencia nacional, la resistencia del pueblo español, la denuncia del artista, la creatividad plástica. Este escenario nos va a mostrar precisamente varios de los aspectos más terribles de la guerra: violaciones, empalamientos, mutilaciones, con una sangre fría que realmente resulta por demás difícil de mirar inclusive. Son piezas que cuestan trabajo. Aquí no vamos a ver a un Goya nuevamente irónico, o este Goya que veíamos todavía en Los Caprichos. No, aquí Goya realmente tiene claro el ánima destructiva de la Triple Alianza, que no tiene carácter defensivo, ya que la destrucción misma es la base que sustenta la afirmación ultranza. El artista, este artista radical,
como debe tener plena conciencia de que su cometido es insoslayable y que el arte debe figurar como una resistencia a estas ideas invasivas y a estos pensamientos unívocos. Los desastres están fuera de esta mirada irónica que veíamos en los caprichos, pero tienen una carga sumamente fuerte en cuanto a las imágenes y lo que nos muestran con todo esto. Decía, son imágenes muy fuertes que nos muestran en realidad la frialdad en que los representantes de Napoleón se entregan a la muerte compulsiva de los patriotas. Quien mata una vez quiere volver a matar. Muchas de las escenas más crueles tienen que ver con la defensa de Zaragoza. Goya muy probablemente vio todas estas cosas que sucedían y probablemente sobre esto Goya va a realizar toda esta serie de piezas que resultan por demás inquietantes, fuertes, molestas inclusive. Las guerras, que no importa si son las guerras napoleónicas, no importa que sean las guerras del siglo XIX, siguen siendo guerras y siguen siendo aspectos que muestran las partes más negativas del ser humano, ¿sí? Esta noción católica del no matarás se termina convirtiendo en una lucha en el que matarás será justamente la única forma de defensa, que es lo que va a garantizar la vida de quien no se atreva a poner fin al enemigo. En cierta forma, esto es lo que vamos a tener dentro de todos estos caprichos y todas estas, perdón, estos desastres de la guerra. Hay muchas interpretaciones sobre la actitud de la muerte y la crueldad que nos muestra Goya. Se ha pensado en cierta manera que hay una especie como de maniqueísmo o con los franceses o con los patriotas o con la defensa de los valores universales. Pero Goya, las tomas de posición sin matices son propias de fanáticos cegados por religiones e ideologías supuestamente inefables. Lógico es pensar que un defensor de la libertad y del diálogo como Goya, llegada la ocasión, se atreverá a pensar contra las mayorías si es necesario. Aquí, finalmente, la muerte es absoluta y justificada por parte del hombre y esto finalmente a partir de una idea de legítima defensa. Pero hay otro detalle también que creo que hay que matizar aquí. Muchos de los desastres también llegan a mostrar no solamente este carácter de la fuerza imperiosa de Napoleón en contra del pueblo español, sino también el pueblo español que se defiende y también termina matando y termina cayendo en esta barbarie que es la guerra. Básicamente, Goya acierta en el contenido crítico y en las formas plásticas inventadas para desenmascarar la alianza moderna, sino que también en los títulos. Para eso habéis nacido, tanto y más, lo mismo en otras partes, estragos de la guerra. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer más? Esto es peor, bárbaros, gran hazaña con los muertos. Y justamente es esta pieza que vemos aquí, grande hazaña con los muertos mutilados, cercenados, dejados ahí a castigo, decapitados y castrados también, a muestra como muestra de lo que puede pasarle a todos aquellos que se opongan a este nuevo régimen napoleónico que finalmente se plantea como la única forma de gobierno para el pueblo español y que finalmente no se van a dejar. Sin embargo, también este baño de sangre, que es sumamente fuerte y sumamente difícil también de observar, tendrá sus matices y sus contrapartes. Las mujeres tomando los cañones, tomando las pistolas, tomando palos y pudiendo acabar también con todos aquellos que se están eh, poniendo al tú por tú precisamente con el pueblo español. Como detalle adicional podemos observar no solamente soldados franceses, podemos observar estos soldados turcos que se conocen con el nombre de mamelucos. Los mamelucos son básicamente la guardia personal de Napoleón Bonaparte, quienes formaron parte de la milicia que atacó España y que además va a ser de los que en mayor medida castigará muchísimo más al pueblo español. Vemos la crueldad practicada por ciertos sectores del pueblo, pero la crueldad también en contra del mismo pueblo español.
Goya representa escenas de una historia entregada a la impiedad desaforada, a presentimientos del fin del mundo, violaciones, pillajes donde quiera, cadáveres por todos lados y, además, esta pérdida completa de la razón para llevar a una barbarie completa dentro de todo esto. Hablábamos precisamente de este tipo de piezas en las que observamos no solamente a los franceses acabando con los españoles, sino por el contrario, los españoles perdidos en esta lucha. Lo interesante en Goya es que a Goya no lo vamos a ver dentro de esta noción, digamos, nacionalista, que muestre justamente esta idea digamos, de lucha del pueblo español en contra de la opresión francesa. Por el contrario, decíamos, Goya se pone en un punto neutro. Goya no está a favor de uno ni de otro, pero Goya se observa que tanto del lado francés como del lado español existe esta pérdida de valores y justamente esta idea de destruir y de acabar con quien se considera es el enemigo. Por eso decía yo hace un momento, es el ser humano matando al ser humano. Vemos aquí otro aspecto que es interesante, que es el carácter disparejo de la lucha, es decir, la ventaja militar, precisamente, de los franceses contra los ciudadanos españoles que se defenderán de la manera en la que puedan. Entonces, todo este tipo de representaciones se volverá cruda, decíamos, bastante directa en todo caso, y visualmente difícil. Me parece que es una de las obras más difíciles y más complejas que tiene Goya. Para todos aquellos que sigan pensando que el arte genera cosas bellas, solamente hay que pensar en las cosas de Goya. Finalmente Goya no va a buscar la belleza canónica, sino por el contrario, la va a suprimir o digamos, la va a confrontar. En Goya no hay sentimentalismos, el valor lo muestra en aquellos que resisten. Y finalmente lo veremos en el caso de las mujeres, en títulos como Dan valor, son fieras, una mujer osada, una mujer luchadora, pero que también padece, mujeres que tendrán que confrontar todas estas humillaciones, estas vejaciones que van a vivir. Y nuevamente el asunto de las violaciones, el asunto de las mutilaciones, fuera de todo, toda regla de perspectiva, toda regla de fondo y aspectos canónicos que aquí pues prácticamente no vemos. Goya es crudo, muy muy crudo, y lo vemos justamente entre todas estas piezas. Está particularmente Los estragos de la guerra, junto con otras que son piezas sumamente difíciles y en las que el horror, la tortura, todo esto se convierte en símbolos de crueldad. Habría que pensar aquí que Goya no va a poner este tipo de pensamiento que exalte la fuerza y la valentía del pueblo español, sino por el contrario. Goya lo va a dejar ver como algo enfático. Realmente es una de las piezas que cuesta muchísimo más trabajo de mirar. Y lo repito otra vez. Y lo mismo puede plantearse finalmente con estas piezas, la batalla del 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo, en la que nuevamente Goya hace una crítica a todo esto que venía sucediendo. Estas piezas son posteriores a la guerra, estas piezas son de alrededor de 1810 aproximadamente. Poco después de que José Bonaparte sale de España, no puede soportar finalmente toda esta serie de batallas que se dan, termina rindiéndose, cosa que a Napoleón por supuesto le termina molestando muchísimo. Pero el asunto es que a Goya le piden estas piezas como una manera de conmemorar este triunfo y precisamente a manera de alegoría de lo que ha sucedido dentro de todas estas batallas de independencia en contra de los franceses.
La verdad es que son piezas de mucho color. Vemos nuevamente un Goyo colorista, un Goya que está mostrando realmente esta facilidad técnica que ha logrado trabajar desde muy joven y que ha venido siendo uno de los aspectos fundamentales de su proyecto pictórico. Curiosamente, Goya es el pintor más importante de España y podría pensarse que Fernando VII compartiría su visión sobre los hechos de independencia, pero la verdad es que el deseado y su camarilla lo único que les importaba era afianzar su poder y liquidar a sus adversarios, y en primer lugar a los liberales. La verdad es que tiene mucha lógica pensar que si los liberales, los franceses, fueron los que casi acaban con el imperio, con el reinado de los Borbones, esto traería como consecuencia que el propio Fernando VII en un momento dado quisiera terminar con todo esto que en algún momento le llevó a la cárcel. Entonces, lo que veremos aquí es una lucha precisamente entre los poderes idealistas de todos aquellos que ayudaron a Fernando VII a regresar, a restaurar su trono, y las ideas despóticas y antiilustradas de Fernando, que llevarán a una lucha en contra de estos poderes liberales. Entonces, precisamente, algo que le molesta mucho a Fernando VII es que Goya le haya otorgado al pueblo el protagonismo de la gesta de independencia y no a la monarquía. Lo vemos precisamente en esta pieza de la carga de los mamelucos, un cuadro sumamente dinámico, y ese es justamente uno de los aspectos fundamentales también de la obra de Goya. Más cuando estamos hablando de muchedumbres, se muestra a hombres del pueblo, plebeyos, jóvenes, luchando a brazo partido para defender la patria en medida. Los rostros, los gestos, la decisión de los protagonistas cubren el lienzo que deja ver cadáveres que yacen por el suelo. Sables, cuchillos, cualquier arma es buena para el combate. Todos los planos del cuadro obedecen a la agitación desaforada por la gesta. Los españoles combaten contra los franceses. La lucha se reaviva igualmente en el conflicto entre cristianos y moros. Los caballos presentes en la carga de los mamelucos participan también en el caos escenificado y en el caos general. La carga de los mamelucos es un cuadro que no destaca héroes, no destaca caudillos, sino al pueblo anónimo, los españoles a punto de vencer, y hacen lo que tienen que hacer: combatir al invasor. Es una imagen de las fuerzas en conflicto, una puesta en escena de las intensidades y las energías destructivas desplegadas en sus diversas facetas. Aquí vemos una de las piezas también emblemáticas en la reflexión crítica que termina realizando Goya. La carga examina las estrategias singulares de los invasores, de los patriotas, acto por acto, movimiento por movimiento. Pero más allá de la convulsión, Goya tiende a las sutilezas. Por ejemplo, la astucia del patriota que aparece en el plano de superficie vistiendo una chaqueta verde y asestando certera cuchillada a un caballo blanco del que se sostiene precisamente uno de los mamelucos. La escena más terrible ocurre en el primer plano. Sobre el caballo en cuestión, a punto de ser desmontado, un mameluco, que lo hemos comentado, tropas coloniales provenientes de Egipto, es apuñalado sin misericordia por un majo vestido de negro. Ya lo decíamos, matar por matar puede volverse contagioso. La crueldad del hecho queda puntualmente expresada. Observes el gesto atemorizado del caballo. Hay cadáveres por donde quiera, sangre, mucha sangre. El notable cuadro pone de manifiesto tanto el propósito de la lucha y la repulsa del invasor, como aquello que rebasa el propósito legitimador, la guerra por la guerra misma y el placer de destruir al otro. De pronto, vamos a modificar muchísimo estas ideas que estamos mirando aquí hacia lo que será precisamente los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío. El pueblo es masacrado. Esto ocurre el 3 de mayo de 1808. Esto es de noche y el escenario es plenamente significativo. Al fondo del cuadro, soportando el negro, se divisan dos torres del convento de los afligidos que perteneciera al cuartel del conde duque. En un plano interior se encuentra la montaña del Príncipe Pío, que sirve de marco a los ciudadanos, burgueses, obreros y un clérigo, que van a ser fusilados. A la derecha del espectador salta a la vista un pelotón de fusilamientos conformado por hombres sin rostro, quitados de la pena, uniformemente alineados y dispuestos a cumplir órdenes bayoneta en mano.
Matar es la consigna. Nada hay aquí que recuerde el noble duelo entre caballeros. En la parte izquierda, abajo y en primer plano, yacen los ejecutados manchados con su propia sangre, que se derrama por el suelo. En el centro del grupo aparecen los rebeldes a punto de ser fusilados, y formando una diagonal que avanza desde el fondo de la escena, un numeroso grupo espera la hora fatal, manifestando signos de terror y desesperación. La negrura del fondo devuelve la mirada al acontecimiento primordial de la representación, el desafío de un héroe anónimo, vestido con camisola blanca, la cual es intensamente iluminada por un foco de luz proveniente de un farol situado en el suelo. Ante la inmanencia de la muerte, el patriota abre los brazos con vigor y encara la muerte con valentía. Pero el rostro es de terror. Se encara la muerte porque se sabe que no se puede zafar de ella, pero al mismo tiempo hay terror en el rostro del personaje, del héroe, que aún así sigue muriendo con valentía. Escena cumbre que expresa el instante visual que antecede a la muerte y eterniza el desventajoso enfrentamiento entre los insurgentes desarmados y los soldados con fusiles amenazantes, escupiendo relámpagos de muerte contra el pueblo. La mirada del artista se solidariza y contrasta con la actitud de los asientos en serie. Los fusilamientos concretan antes que nada una doble operación crítica contra los códigos, conmigo o contra mí, que alientan la exclusión del otro, y a renglón seguido, contra los procedimientos pictóricos y las convenciones de la estética servil. Composición, gestos, tonalidad cromática forman una unidad plástica sumamente expresiva que sirve de complemento a la mirada iracunda, animada por las intensidades y lealtades forjadas en la lucha del patriota y redentista. Vendrá después otra serie de grabados, lo que serán los grabados de la tauromaquia, donde por un lado se recogerá el gusto muy español por las corridas de toros, en donde se puede ver una cuestión más bien cotidiana y una maestría nuevamente ante la mirada de una forma distinta de barbarie si se pretende, pero también al mismo tiempo de una tradición meramente española. Aquí es interesante de pronto ver cómo se han ido modificando la forma en la que ha funcionado esta llamada fiesta brava para llegar finalmente después a lo que se va a conocer como los disparates, en los que Goya finalmente mostrará nuevamente a partir de su propio ingenio y a partir de estas ideas completamente dejadas a a su libre albedrío, a su propia creatividad. Estos son 22 láminas, 18 fueron publicadas por la Academia de San Fernando y las otras 4 en Francia en 1877 por la revista L'Art. Eh, Sin embargo, no se respeta, la Academia de San Fernando no respeta la numeración ejemplar de las pruebas de estado realizado por el pintor. Pero bueno, en fin, el asunto con esto es que veremos escenas extrañas, complejas, que finalmente rechazan cualquier interpretación unívoca, digámoslo así. Son interpretaciones múltiples que pueden darse a partir de aspectos bastante extraños como un elefante camello, como podemos ver aquí, o estos tipos volando en esta especie como de planeadores, o una familia cenando y teniendo su día de campo, más bien en una rama de un árbol. Son disparates que nos muestran, por un lado, a esta parte un poco lúdica de Goya, pero de nuevo, una crítica a ciertos aspectos cotidianos también que Goya deja como muy en entrever para no dar una, decíamos, una respuesta unívoca dentro de todo esto. Escenas costumbristas como estas majas en el balcón, esta maja y Celestina en el balcón, escenas religiosas como la comunión de San José de Calasanz, la duquesa de Alba y su dueña, o escenas donde además pondrá de manifiesto
la idea de la fiesta por un lado, pero también por otro lado la idea de los aspectos fanáticos que se dan bajo ciertas ritualidades del mismo cristianismo, que como comentábamos en un principio, no, Goya no, nunca va a aceptar del todo. Decíamos, es creyente, sí, pero no es una persona que le interese este tipo de ritualidad por considerarla supersticiosa y además poco racional. Escenas inquisitoriales, el aquelarre, todo esto que decíamos pondrá de manifiesto una crítica también a las creencias y las supersticiones del vulgo, y en algún momento lo dice: ¿cómo es posible que el vulgo se haya o se deje llevar por tales pensamientos? En otro sentido, podríamos pensar un poco en esta pieza de 1820, donde Goya, un Goya agradecido, viejo y enfermo, le regala este cuadro a su doctor, Arrieta, quien lo salva de una enfermedad. Pero entremos de lleno a lo que son, lo que conocemos como pinturas negras. Son pinturas que decoraron su hacienda, la llamada Quinta del Sordo, y que realmente fue adaptando para él, su hija pequeña y su siguiente esposa, que será Leocadia Weiss. Eh, Se va a aislar en esta casa, va a trabajar muy puntillistamente en estas obras, y esto lo va a realizar al óleo sobre yeso en lúcido, es decir, al seco. Son 14 obras trágicas y enigmáticas tratadas con colores mortecinos: negro, negro grisáceo, blanco sucio, marrón oscuro y texturas espesas que le deben mucho a cuchillos de mimbre y a golpes de espátula. Goya pone todos los sentidos en la empresa y da vida a lo que la imaginación enfebrecida le dicta: la convivencia entre pesadillas nocturnas y visiones diurnas. Goya no se reprime, deja que las terribles imágenes cubran pared tras pared. Las pinturas realizadas en la Quinta han sido bautizadas como pinturas negras, título por cierto recogido de La Voz de la Calle por el crítico de arte Juan de la Encina, exiliado en México durante la Guerra Civil Española, en su libro Goya en zigzag, publicado en 1928. Estas fueron arrancadas de los muros y llevados al lienzo en el año de 1873, y algo que finalmente acabó afectando un poco la obra. Después se le hicieron restauraciones y no queda claro si fue un restaurador, el hijo de Goya, otras manos, pero con todo y esto, estas pinturas sobrevivieron. Más allá de lo histórico que llega a suceder, estas terminan en el Museo del Prado, y finalmente no hay un programa, no hay un hilo que nos vaya guiando a través precisamente de estas pinturas. Lo que veremos aquí serán sueños, el desgarramiento existencial, la crueldad, la muerte, la violencia y la racionalidad, el humor negro y la invención sin límites. La superstición y el humor negro no pueden programarse. El hermetismo alienta interpretaciones disímiles. Las hay que hablan de un Goya enloquecido, sumido en la depresión y la melancolía, o que identifican la propuesta con un descenso a los infiernos o con un viaje que se abisma en los antros saturnales. No faltan quienes asocian las susodichas pinturas en una confesión personal intransferible, con una parábola que muestra el fracaso de España para acceder a la modernidad. Realmente hay muchas ideas respecto a lo que son las pinturas negras. En un trabajo más reciente, The Black Painting of Goya, de Juan José Junquera, se niega que Goya es el autor de las pinturas, y los argumentos son endebles. La Quinta del Sordo solo contaba con un nivel en vida de Goya, lo que pone en entredicho que pudiera haber sido pintado 2 ciclos correspondientes a los supuestos 2 pisos que había. Hoy se sabe que Goya amplió la Quinta. Vale tener en cuenta además el argumento de que Brugada dio cuenta puntual de las pinturas a finales de los años 20, tras la muerte del pintor. Lo más importante, la posibilidad de establecer una comparación iconográfica entre las pinturas negras y ciertos dibujos y grabados, los caprichos, en su mayoría. Hay que plantear aquí que Goya va a revelar sin desmayo lo que el mundo oficial maquilla. Piensa que ninguna sociedad puede ser libre si no pone ante los ojos aquello que la oprime. Goya se mantiene siempre al filo de la navaja.
Su obra nos recuerda que el arte tiene una dimensión ética insoslayable, que guarda una deuda con el tiempo de la vida, incluida la denuncia del tiempo de la masacre. Hay que decirle a las víctimas quiénes son y dónde se esconden los asesinos, como ya lo hemos visto precisamente en los desastres. Esto es, pueden esconderse bajo los faldones de Dios o en nombre de la autoridad del Estado, del magisterio y del saber. Papeles, lienzos, paredes, pedazos de hojalata, soportes de marfil, acogen la gesta transgresora empeñada en mostrar lo que está fuera de las normas. Paisajes de horror, de la pesadilla, de la locura, de la animalidad. Con Goya irrumpe en escena una estética del vitalismo radical, estética vertiginosa en que el pincel, el lápiz o la punta que graba trazan sin enmiendas pasajes del exceso, plásticas del cortocircuito entonces. La manera en que Goya afirma o niega, odia o ama, testifica, en cualquier caso, la necesidad de romper las formas y símbolos que aluden al desgarramiento de lo real. Se trata de la resistencia del arte plástico a todo lo que se trama en contra de los hacedores salones, de los eruditos y de parte de los copistas serviles. Si repasamos los logros alcanzados y los efectos subversivos encarnados en la plástica goyesca, sorprende de inmediato la conjunción estrecha entre imaginación y realidad. Frente a un mundo oficioso que quiere maquillar sus pestilencias, la crítica sin ensanches acontece en la cotidianidad del desnudo, en el submundo, allí donde la sociedad histórica ofrece la clave y sus poderes y exclusiones. La tarea de la plástica insurgente consiste así en hacer saltar la barrera de la censura y de las representaciones. Goya desenmascara la modernidad en armas, presta a masacrar a quienes a su entender se resisten a aceptar las nuevas fórmulas, saber poder. Esto ya lo vemos justamente también en los desastres de la guerra. Pero particularmente estas obras, estas pinturas negras, nos muestran por otro lado esta parte oscura, negativa, si se quiere, del ser humano, esta pérdida de la irracionalidad que vemos en este duelo a garrotazos, que estos personajes se están hundiendo cada vez más y más y más y más, mientras prácticamente terminan matándose el uno al otro, donde al final de cuentas no existe ninguno que gane esta batalla. Es la pérdida completa de la racionalidad ante una irracionalidad que produce la violencia. Violencia finalmente produce más violencia. Eh, Hablemos, por ejemplo, de esta crítica a las supersticiones, como observamos en una de las versiones de la peregrinación de San Isidro, o el aquelarre, o incluso estas piezas de las moiras o las parcas, que van midiendo justamente los destinos de la humanidad, y que además obedece también a una noción de poner en entredicho algunos conceptos como el destino mismo, piezas como el Gran Cabrón o la peregrinación a San Isidro, donde también la idea de la superstición, la idea de estos pensamientos que nunca terminan finalmente de cuajar, pero que llenan de miedo y de, digamos, cautela al pueblo que cree en todo este tipo de cuestiones. Pero una visión mucho más compleja, prácticamente expresionista, la tendremos en el Saturno devorando a su hijo, donde el dios emerge caníbal de la tierra, entregado al acto de engullir el cuerpo adulto, no un cuerpo de niño y probablemente un cuerpo femenino, el cual chorrea sangre en abundancia. Vemos sobre todo el negro y el marrón como elementos importantes. Aquí cabe señalar que la iconografía de Saturno, por lo regular, lo teníamos con una guadaña, normalmente puede estar vestido de negro con capucha, y además con un reloj de sol, perdón, un reloj de arena y sus alas. Lo cierto es que Goya elimina todos estos elementos iconográficos y lo único que conserva, primero, el tamaño de Titán, y por otro lado también el rostro enloquecido y este lleno de canas en la barba y en el cabello. El tórax, los brazos, las piernas, las manos del coloso surgen de una masa pictórica, serpenteante, tratada con enérgico y ennegrecido claroscuro, tintado en marrón, contrastado con el color de la sangre del cuerpo devorado y con el intenso blanco de los ojos saturnales. El rostro es el rostro del pánico, y la boca deja de ser aquí el vehículo del gusto y de la carne sensible, en espera del beso apasionado para emerger como boca devoradora de su propia progenie. ¿Acaso una parábola del poder omnipotente que se alimenta de lo que encuentra a su alrededor? El símbolo de la crueldad universal,
el tiempo implacable que destruye todo sin misericordia, un pasaje de la melancolía, Saturno devorando a su hijo, ejecutado a golpe de chafarrinones, nos ofrece visiones del más acá. El vigor del acto devorador nos agobia y nos altera, y ello obedece a que estamos frente a normas pictóricas realizadas en estado bruto. El rechazo de superficies pulidas, el alto contraste de luces y sombras, el juego de una mano impulsada por el vértigo, desatan intensidades apocalípticas. Goya pinta con el cuerpo, frota, empasta con audacia. Saturno devorando un hijo es una sacudida, un exceso, una tacha, una herida. Si Goya no hubiera sido capaz de darle forma plástica a su estado de ánimo, no estaríamos hablando de una forma contundente y agobiante, aún más. Saturno no está concebido para satisfacer al espectador, sino para provocarlo y desestabilizarlo. Las deformaciones goyescas solo pueden vivirse contemplándolas. Con el Saturno devorando a su hijo, el arte afirma su condición subversiva y su franco repudio a cualquier recaída en la imitación. Confirma además el derecho pictórico de lo feo, lo deforme y lo tremebundo. Pienso que se minimiza esta pintura cuando se le presenta como un antecedente del expresionismo, pues en rigor es un principio y su fin, ya que todos los expresionismos por venir aquí están contenidos. Por otro lado, si de soledades se trata, habría que pensar en el perro semihundido. Es la muestra en la que presentimos que Goya vive en carne propia el desamparo existencial, cósmico y divino que caracteriza el desarraigo de la tierra. La mirada expectante del perro semihundido, desesperanzada y angustiante, se dirige hacia un no lugar insondable expresado mediante una intensa textura plástica, monocromática, densa, hermética y abismal, tratada con ocres amarillentos, tonalidades cambiantes que invocan el vacío. La relación enigmática entre el anonadante fondo espacial y el frágil y desvalido, este perro, trae a la vista la sensación de presagio que acompaña al hombre por siempre, el descubrimiento eterno, sin sentido, del universo manifiesto de la obra goyesca como un desierto desolado. Parece insinuarse la presencia de una figura espectral y de una atmósfera maligna que invade la textura luminosa del espacio únicamente para envolver al melancólico perro. Es evidente que el perro representa la vivencia de la precariedad y la incertidumbre propias de un mundo inhóspito en el que uno termina fracturado y aniquilado. Hay angustia. El perro se encuentra aislado, despojado de retórica, resguardado de una especie de aura trágica. Los tonos afectivos son íntimos, entrañados, sin ninguna esperanza y expresados mediante recursos netamente plásticos. Ante un mundo derrumbado, Goya encuentra en el estado de soledad aquello que la historia no puede dar, el silencio primordial que no admite siquiera el ruido del río, ni el rumor del viento, ni siquiera el silencio de los huidos, de los dioses huidos. Esto es básicamente Goya. Goya es este pintor complejo, un pintor que me parece incluso inclasificable, que parte del rococó, que parte del barroco, que tiene elementos también neoclásicos y elementos que derivarán hacia el romanticismo y muchos de los expresionismos, el surrealismo inclusive. Un Goya que se deja llevar por la fantasía, pero nunca quitará su ojo crítico de todo este tipo de cuestiones. ¿Sí? El estilo de Goya es un estilo lúdico en principio y cada vez más fuerte. Un hombre que nos termina mostrando al final del día su desesperanza y su pérdida de fe